Bien, ahora vamos a explicar un poco, ¿sí?, cómo funciona el circuito de potencia y mando. ¿Sí? Bien, explicación del funcionamiento de los esquemas de potencia y mando. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabaja, cómo debemos interpretar el esquema de potencia y el esquema de mando. Si observamos los componentes del sistema de potencia y mando en reposo, observamos que si no presionamos el pulsador de marcha S2, no se energiza la bobina del contactor M1. ¿Sí? De esta manera, los contactos principales y auxiliares permanecerán en el reposo. Los contactos principales alimentarán al motor. Los contactos principales no alimentarán al motor. El normal abierto 1314 estará abierto y el normal cerrado NC2122 estará cerrado. ¿Sí? Veamos. Tengo el circuito de potencia, ¿sí?, con todos sus componentes y el motor, y tengo el circuito de el esquema o circuito de mando, ¿sí?, con todos los contactos, ¿sí?, tanto del relé térmico como los contactos auxiliares de en este caso sería el contacto auxiliar normal abierto del contactor, ¿sí?, y tengo los pulsadores de parada, de marcha, la bobina, ¿sí?, y las lámparas de señalización. Con el pulsador de marcha sin presionar, ¿sí?, voy a tener una corriente que va a pasar, ¿sí?, por el normal cerrado del relé térmico, va a pasar por el pulsador de parada, ¿sí?, que tiene una posición normal cerrada, y va a quedar en el normal abierto, en el pulsador normal abierto, ¿sí?, en el pulsador de marcha, ¿sí? Entonces no va a poder pasar corriente. Lo mismo sucede acá con el 98, 97, ¿sí?, con este contacto que está acá. Igual, la corriente llega hasta acá y acá va a llegar hasta acá, ¿sí? Bien. Así las cosas, la corriente que alimenta el motor, ¿sí?, no va a poder pasar por el contactor, ¿sí?, porque la bobina no está activada, ¿sí? Eso sucedería si yo no tengo presionado el pulsador de marcha, ¿sí? La señalización del motor detenido, ¿sí?, nos va a decir que el motor, aunque nosotros estemos a una distancia considerable del motor, con la señalización vamos a ver que el motor está detenido y efectivamente el motor va a estar parado, ¿sí? Ahora veamos qué sucede si presiono el pulsador y tengamos presente, dice que el pulsador no es un interruptor. El pulsador solo dejará pasar la corriente unos instantes, después volverá a su posición de reposo, normal abierto. Volvemos a tener los esquemas. Si yo presiono el pulsador, aparece una corriente que ahora sí va a atravesar todos los contactos que están cerrados, aunque sea por un segundo. Por la leve presión que yo hago sobre el pulsador de marcha, va a pasar corriente a la bobina, ¿sí? Llega corriente a la bobina y los contactos, ¿sí?, principales se van a cerrar, el normal abierto se va a cerrar y el normal cerrado se va a abrir, ¿sí? Los contactos NA se cierran y los NC se abren, ¿sí?, como figura en la imagen, ¿sí? Bien, al presionar el pulsador de marcha S2, la bobina es energizada, ¿sí?, y todos sus contactos cambiarán de estado por un tiempo pequeño, ¿sí?, mientras yo tenga presionado el pulsador. Uno de los contactos que cambiará de estado es el normal abierto, dice, el 1314, el cual se cerrará. De esta manera, cuando yo suelte el pulsador, la bobina continúa alimentándose, ¿sí?, va a seguir pasando corriente por el 1314. Por el contacto normal abierto que se cerró, o sea el 1314, va a continuar pasando corriente, ¿sí?, y seguirá alimentando la bobina por ese contacto. Veamos. Si yo suelto el pulsador de marcha, la corriente va a seguir circulando ahora por el 1314. ¿Sí? La bobina sigue teniendo alimentación, ¿sí?
también vamos a tener alimentación en la lámpara de marcha, si ustedes se fijan. Bien, a esta maniobra se le llama enclavamiento. Diríamos que el motor está enclavado, ¿sí? Porque está actuando o está trabajando por medio del 1314, se podría decir. Bien, entonces la corriente continúa pasando por el motor, la corriente principal, porque los contactos principales del contactor están cerrados, ¿sí? El motor continúa funcionando. El motor solo se detendrá cuando presionemos el pulsador de parada o cuando el relé térmico de sobrecarga actúe, ¿sí? En este caso, yo puedo tener un relé de sobrecarga que esté protegiendo el motor. Puedo también hacer que un contacto si yo por ejemplo no tengo fusibles y tengo un relé, un guardamotor, perdón, magnético, puedo hacer que este me señalice igual que el motor salió por cortocircuito, ¿sí? Las variantes son un montón, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede en el esquema que yo estoy trabajando, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si trabaja el relé térmico, cómo actuaría el sistema, el esquema, perdón, o el circuito de mando. Bien, con el relé térmico accionado, ¿sí? El normal cerrado 95-96 se abre, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente quedará nada más que hasta ese punto, ¿sí? Porque se abrió ese contacto. La bobina estará sin alimentación, ¿sí? El motor estará detenido, ¿sí? Y como el normal abierto 97-98 se cierra, yo voy a tener pasaje de corriente hacia la lámpara de señalización ahora, que me va a indicar que el motor salió por falla térmica, ¿sí? Tendremos señalización de motor detenido, y efectivamente el motor va a estar detenido, ¿sí? Bien, esa es toda la explicación, espero que se entienda.